Como un viento recio, como un fuego que abraza, así es Él, así es Él, como grandes aguas que no se contienen. Así es Él, así es Él, es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu Santo que llena, es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu Santo que llena, es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Aquí está, lo puedo sentir. Que abraza, aquí está, como un viento recio, como un fuego que abraza, así es Él, así es Él, como grandes es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu Santo que llena, es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Que Dios les bendiga grandemente. Me da muchísimo gusto saludarle. Dios sea con su familia, Dios sea con cada uno de los miembros de su familia y obviamente con usted. Que Dios derrame de sus bendiciones de una manera grande, abundante, que haya protección, que haya ayuda espiritual, ayuda material y que, en fin, podamos sobrellevar esta situación que estamos viviendo ahora sobre la pandemia que sigue todavía y sigue, pero en Cristo hay poder.
en Cristo y poder. Vamos adelante en el nombre glorioso del Señor. Y a propósito de poder, el Señor Jesucristo prometió poder a sus discípulos. Y mire, precisamente vamos a hablar acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Y todo este mes, Dios mediante, vamos a estar hablando acerca del bautismo en el Espíritu Santo, es decir, del Espíritu Santo. Sí, todo el mes de junio, Dios mediante. Y hoy, pues, iniciamos recordando ese glorioso hecho, el bautismo con el Espíritu Santo, narrado en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Ahí está la promesa, y luego en el capítulo 2, el cumplimiento de esa promesa. El Señor Jesucristo dijo: no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y ahí estuvieron, por 10 días estuvieron en oración. Y hasta que finalmente ocurrió ese gran acontecimiento, el bautismo con el Espíritu Santo. Algunos preguntan si es con o en. Pues yo digo que es con y en. Es bautizados con el Espíritu Santo y bautizados en el Espíritu Santo, sumergidos, ¿verdad?, en el Espíritu Santo, que nos cubra el Espíritu Santo. Y bueno, quiero ahora tratar sobre la obra del Espíritu Santo en el humano. Quiero decirles que allí, en el año 34 de nuestra era cristiana, se derramó el Espíritu Santo en la primavera del año 34, y ahí se inicia la iglesia como un movimiento mundial. Ahí se inicia la iglesia como un movimiento mundial. Ha habido mucha discusión si los salvos del Antiguo Testamento pertenecen a la iglesia o solamente pertenecen a Israel, al pueblo de Dios. Pero en fin, el asunto es que el Señor bautiza con el Espíritu Santo cuando estuvieron 10 días ahí los creyentes buscando la presencia de Dios en oración. Y dice que de repente vino como un viento recio que llenó todo el lugar, y fueron llenos del Espíritu Santo. Se apareció sobre sus cabezas como llamas de fuego. Se aparecieron sobre sus cabezas lengüetas de fuego, y empezaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas. Un idioma que no habían aprendido de antemano, lo empezaron a hablar. Y estaban muy sorprendidos los judíos que vinieron con motivo de la fiesta de Pentecostés. Vinieron de diferentes países, y entonces ellos conocían el idioma de los países de donde provenían, además del que hablaban como judíos, como israelitas. Pero resulta que se sorprendieron porque los que hablaban en otro idioma eran galileos, o sea, eran judíos residentes de Galilea que no habían salido a otros países. Y dicen: ¿cómo es que les hablamos, les oímos hablar en la lengua de donde nosotros venimos? Partos, medos y elamitas, los que están en Asia, en fin, inclusive de África, les oímos hablar en nuestras lenguas. Y esos galileos no habían aprendido ese idioma. Entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Pero ¿para qué es el Espíritu Santo? En primer lugar, dice que el Espíritu Santo, les enviaré el Espíritu Santo que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y miren, qué importante es ser convencido de pecado. Pero claro, ahí no está la obra todavía completa, pero se inicia con el convencimiento del pecado. ¿Por qué es tan importante? Porque un buen número de humanos no reconocen que son pecadores, no están convencidos de ser pecadores, inclusive se comparan con otros y dicen: no, yo no soy pecador como aquellos, no, yo no soy un ladrón, yo no soy en fin, un drogadicto o un vendedor de drogas, porque consideran que ese tipo de pecados es más grave que el que ellos están cometiendo. Pero no hay que olvidar
que todos hemos pecado, unos más y otros menos, pero todos, absolutamente todos hemos pecado. Y dice la palabra del Señor, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces el Espíritu Santo viene para convencer de pecado. Y se siente entonces el peso de que, ¡ay! Yo he ofendido a Dios. Porque antes de que el Espíritu Santo haga eso, no, la persona no se siente mal por haber pecado. Pero no hay que olvidar esto. Yo quiero enfocarme sobre el bautismo del Espíritu Santo, que es distinto a la primera obra del Espíritu Santo, cuando la persona entrega su vida al Señor Jesucristo. Pero una vez entregado su vida a Cristo, viene después el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia. ¿Por qué de justicia? Porque nosotros necesitamos la justicia de Dios. Que el Señor nos declare justos, pero nosotros aceptar por la fe el ser justos delante de Dios, por haber recibido a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, ya hemos mencionado otras veces que cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, viene a nosotros la regeneración, la justificación y la santificación. ¿Por qué justificación? Porque entonces somos declarados justos delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nos considera como si nunca hubiéramos pecado. Por nuestras propias obras, obviamente que no, sino por la obra de Jesucristo que realizó en la cruz del Calvario. Al morir en nuestro lugar, entonces, y al aceptar nosotros ese sacrificio por la fe, somos regenerados, justificados y santificados. Somos declarados justos. Gloria a Dios. Y entonces, eso ocurre al momento de aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Pero necesitamos en nuestra jornada terrenal la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque constantemente nos enfrentamos a tentaciones, a problemas, a dificultades, y el Señor está para ayudarnos para seguir adelante. Miren, con nuestra propia fuerza de voluntad no podemos, pero con la presencia, con el poder del Espíritu Santo, estamos en condiciones de vencer lo que Satanás nos presenta, lo que el mundo nos ofrece. Estamos en condiciones de vencer para vivir separados. Nosotros decimos separados del mundo, pero no quiere decir que estamos fuera de la tierra, fuera de este globo terráqueo. Obviamente que no, sino separados de esa mala forma de vivir, de estar viviendo en pecado por ya como una manera de vivir así. Porque cuando el Señor Jesucristo nos perdona, nos cambia, nos transforma, empezamos una nueva vida. El que cree en Cristo, nueva criatura es. Y el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, es necesario nacer otra vez. Así que al recibir a Cristo como nuestro Salvador, nacemos de nuevo. Muy bien, ya el Señor hizo la obra. Pero ahora, en nuestro transitar por este mundo, necesitamos el auxilio del Espíritu Santo para mantenernos en esta nueva condición y posición de ser hijos de Dios y estar apartados de los pecados que nos ofrece este mundo. Y mire cómo necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, porque la tendencia muy humana es practicar el pecado. Y se deleita la persona en practicar el pecado. Se deleita. Pero una vez que Jesucristo ha cambiado nuestra vida y nos ha hecho nuevas personas, entonces estamos viviendo esa nueva vida. Y necesitamos la presencia del Espíritu Santo, necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo
para vivir en esa nueva vida. Por eso, una vez que las personas reciben a Cristo como nuestro Salvador, nosotros como creyentes en Cristo Jesús necesitamos, nosotros necesitamos el bautismo, pero también recomendar a los recién convertidos que busquen la presencia del Señor para tener la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo que nos da poder. Porque el bautismo, al venir el bautismo en el Espíritu Santo, cuando fueron bautizados los primeros cristianos, recibieron poder, y esa fue la promesa: recibiréis poder que vendrá sobre vosotros, recibiréis el poder del Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para ser testigos, o sea, nosotros ser testigos de lo que Dios hace en la vida del humano por medio del Espíritu Santo. Entonces, no estoy hablando de hacer buenas obras para que el mundo nos vea. No, vivir esa nueva vida en Cristo Jesús, y que los que nos rodean adviertan que en nosotros operó el Espíritu Santo una nueva forma de vivir, y esa nueva forma de vivir da testimonio a los que nos rodean. Mire, el Señor Jesucristo nos mandó predicar, y tenemos que predicar. Pero una cosa es predicar el Evangelio y otra cosa es que nuestra vida testifique de que el Señor ha transformado nuestra vida. Y solamente con la presencia del Espíritu Santo podemos vivir esa nueva vida en Cristo Jesús. Porque constantemente vienen a nosotros las tentaciones. Cada quien tiene sus propias tentaciones, ¿verdad? Los que vivieron en el alcoholismo, los que padecieron el alcoholismo, pues constantemente están deseando volver a tomar, pero el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo les ayuda para vencer toda tentación y seguir viviendo esa nueva vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Los que no vivimos el alcoholismo, la drogadicción, pues tenemos otra clase de tentaciones. Y vamos, inclusive los pastores mismos tenemos otro tipo de tentaciones. ¿Qué tentaciones? Bueno, el orgullo, la vanidad, la ostentación, el creer que lo que ocurre es por nuestros propios méritos, por nuestro propio nivel de santidad. Mire, por ejemplo, oramos por los enfermos, y al sanar los enfermos, la gloria sea para Dios. Pero ¿cuál es la tentación? Nosotros disponernos para que la gloria sea para nosotros. No, eso tiene que evitarse por obra del Espíritu Santo. Dios se manifiesta de una manera muy especial. Hoy se habla mucho de mega iglesias, y si Dios utiliza a un pastor para tener una mega iglesia, entonces que no venga el orgullo, la presunción de decir: yo soy un pastor de una mega iglesia. Bueno, pero ¿qué eres delante de Dios sino un siervo inútil igual que todos los demás? ¿Siervo inútil? Sí, siervo inútil. Bueno, yo lo digo de mi parte. Yo quiero ser un siervo inútil. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué siervo inútil? Porque el Señor dijo, la palabra del Señor dice: siervos inútiles somos, porque hicimos lo que el Señor nos mandó. Entonces, ¿qué se esperaba? Que hiciéramos más de lo que nos mandó. Pero si ni siquiera alcanzamos a hacer lo que Él nos manda, ni a inútiles llegamos. Por eso yo aspiro a ser un siervo inútil. ¿Qué quiero decir? Pues que quiero hacer lo que el Señor me mandó. Por lo menos lo que el Señor me mandó. Quisiera hacer más de lo que el Señor me mandó. Pero, por eso digo, si obedezco al Señor y hago lo que Él me mandó, llego a la categoría de inútil. Entonces, ¿por qué voy a presumir? ¿De qué voy a presumir? Ahora, a los que Dios ha bendecido y que tienen una mega iglesia, no tienen por qué presumir. Dios es el que cambia las vidas, Dios es el que transforma, Dios es el que hace esa obra, no nosotros.
Entonces, esa es una de las tentaciones de la vanidad, del orgullo, de creerse mucho. Vamos, inclusive con vamos a llamarle nombre o título de siervo de Dios. No falta quien reclame y diga, yo soy un siervo de Dios. Como diciendo, quiero que me reconozcan y que me vean como algo muy grande y que me den todos los honores y que me den todos los reconocimientos porque soy un siervo de Dios. No, de ninguna manera. No vamos a pedir y mucho menos exigir reconocimientos. Somos simples siervos inútiles del Señor. Por muchos años tuvimos el título aquí en México de reverendo, de tal manera que pues algunos se sentían como dignos de ser reverenciados. Y precisamente por eso propusimos y dijimos, no, ya no queremos que nos llamen más reverendos, que nos llamen presbíteros. Simplemente servidores del Señor, ya no reverendos. Y se quitó el título de reverendos. Pero con título o sin título, el asunto es que hay la tentación de creerse. Por eso digo, cada quien tiene sus tentaciones. Vamos, tentaciones hasta para comer. Mire, se dice que los cristianos, el Señor quitó a los cristianos o a los que no eran cristianos, les quitó los vicios de tomar y de fumar y de, en fin. Pero dice, a la mayoría de los cristianos nos ha dejado el vicio de comer. El vicio de comer. Y es un pecado. Gula es un pecado, el pecado de gula. Comer más de lo que necesitas. Y vaya que los mexicanos nos encanta comer. Así que es una tentación también. Yo digo de mi parte, yo también me gusta mucho comer y las fritangas, ¿no? Todo, inclusive por eso tengo diabetes, porque por toda mi vida comí todos esos antojitos, tripitas, taquitos, gorditas, chocolates, dulces, y por eso estoy pagando la factura. Soy diabético. Entonces, hay que vencer la tentación incluso de comer. Pero insisto, necesitamos el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que controle nuestra vida. Porque ahí están las tentaciones del enojo, la ira, la envidia, la codicia. No son pecados muy visibles, por lo menos en cuanto a la codicia y la envidia, no son tan visibles. Claro, la ira, sí, pero estos otros pecados no son tan visibles, pero ahí están presentes y constantemente nos atacan, de tal manera que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestro transitar por este mundo para vencer eso. La ira, la contienda, las divisiones. Siempre ha habido divisiones desde la época de Pablo, cuando está escribiendo a los corintios diciéndoles, oigo que hay entre vosotros divisiones, que unos dicen yo soy de Pedro y otros son de Apolos y otros son yo soy de Cristo. Hay divisiones y entonces Pablo recomienda que no haya divisiones. Desde hace 2000 años, hoy siguen habiendo divisiones. En este tiempo de la pandemia, muchos han procurado, tanto feligreses como pastores, han procurado llevarse feligreses de otras iglesias. No debe ser así. Pablo mismo dijo, yo no quiero construir sobre fundamento ajeno. O sea, yo quiero predicar a Cristo y que las personas se conviertan a Cristo, no estar trayéndome a los ya convertidos. Y eso también es una tentación, traerse a los ya convertidos a su propia congregación. No, hay tantas personas sin Cristo que les podemos predicar y traerlos. Entonces,
el Espíritu Santo nos guía, nos ayuda, nos fortalece, nos ilumina para vivir como quiere el Señor que vivamos. El Espíritu Santo es nuestro Maestro que nos enseña. Miren, leemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo viene a nosotros para iluminarnos, para poder entender las Escrituras. Porque déjenme decirle, sin el Espíritu Santo, muchas personas que leen la Biblia no lo entienden. Y no lo entienden porque no tienen la presencia del Espíritu Santo que ilumina, el Espíritu Santo que enseña, nos enseña. Yo me quedo admirado con hermanos muy sencillos que cómo entienden bien la palabra de Dios. No fueron al instituto bíblico, mucho menos al instituto de superación ministerial y menos a la facultad de teología. Pero cómo entienden bien las Escrituras. ¿Por qué? Por la presencia del Espíritu Santo que nos enseñará, nos recordará todas las cosas. ¿Cómo necesitamos el bautismo del Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo? A través de nuestro peregrinar en este mundo, porque es nuestro Maestro, ese es nuestro guía. ¿Qué debemos hacer en ciertas situaciones? El Espíritu Santo es el que nos guía. He insistido mucho en que cuando haya una decisión que hacer de cambio de casa, ya sea que compres una casa nueva o una casa de renta, pide la dirección de Dios. Para cambiar hasta de auto hay que pedir la dirección de Dios. Para cambiar de país, muchos anhelan, muchísimos son los que anhelan, mayormente quienes están viviendo en la frontera, anhelan, desean vehementemente vivir en los Estados Unidos. Pero ¿es la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios? Pídele al Espíritu Santo que te guíe para saber en dónde vivir. Porque si no pides la guianza del Espíritu Santo, puede ser que no te vaya muy bien. Así que en la iglesia primitiva, los apóstoles, Pablo siempre estaba pidiendo la guianza del Espíritu Santo de tal manera que él deseaba ir a predicar a Bitinia, pero el Espíritu Santo le dijo no. El Espíritu Santo le impidió ir a predicar a Bitinia y él era muy sensible, el apóstol Pablo, muy sensible a la voz del Espíritu Santo. Entonces se le apareció un varón macedónico diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, el motivo de que el Espíritu Santo le dijera que no fuera a predicar a Bitinia es porque lo necesitaban en Macedonia. Y entonces Pablo obedeció al Espíritu Santo. Somos guiados por el Espíritu Santo. Ojalá que como cristianos aprendamos a siempre pedir el auxilio del Espíritu Santo para ser iluminados y guiados para las diferentes decisiones que tenemos que hacer en la vida. ¿Cómo recomiendo a los jóvenes? No digo que antes de casarse pedir la guianza del Espíritu Santo. No. Antes de empezar una relación de noviazgo, pedir la guianza del Espíritu Santo. No soy fanático. Estoy plenamente seguro de lo que estoy diciendo. Porque si el noviazgo finalmente lleva al matrimonio, qué importante es pedir, Espíritu Santo, guíame. ¿Debo de hablarle a esta muchacha para que sea mi novia? Y a la muchacha, ¿debo aceptar a este muchacho como mi novio? Porque de repente algunos quieren empezar solamente a jugar. No, sí lo acepto como novio, pero no, yo no estoy pensando en casarme. No. Pide la guianza, la iluminación del Espíritu Santo, porque ese novio que aceptas así nada más para pasar el tiempo, puede ser que finalmente se convierta en tu marido. Esa muchacha con la que empiezas a noviar puede ser que se convierta en tu novia, en tu esposa. Así que pide la guianza, la iluminación del Espíritu Santo. Y pues finalmente, en ese tiempo que tantas familias
han padecido la pérdida de un ser querido, el Espíritu Santo es nuestro consolador. Constantemente veo en el Face de diferentes hermanos, de diferentes personas, que cómo les duele la partida de su madrecita, de su esposo, de su esposa, de un hijo, y constantemente ahí dicen: me duele mucho, te extraño mucho, y algunos hasta mandan saludos hasta el cielo y besos. Te mando un abrazo y un beso al cielo, porque extrañan mucho al ser querido. Déjeme decirle, el Espíritu Santo es nuestro consolador. Y de hecho, uno de los nombres del Espíritu Santo es el Consolador. El Paracleto Divino es el que está a un lado de nosotros, está con nosotros. Así que pida el auxilio de Dios, usted que ha padecido la pérdida de un ser querido, no solamente en esta pandemia, sino siempre. Pida a Dios que lo ayude. Pida al Espíritu Santo que lo consuele. Deje que el Espíritu Santo lo consuele, porque el Espíritu Santo es nuestro consolador. Y bueno, tantas y tantas situaciones que se presentan en la vida, no solamente la pérdida de un ser querido en el sentido de que falleció, pero también la pérdida de un ser querido en el sentido de que se fue, en el sentido de que ya no está con usted y que siente mucho. Otras situaciones, algunos se sienten muy mal por haber perdido, hasta su trabajo, perdieron su casa, perdieron su auto, en fin, se sienten muy tristes por diferentes motivos. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Démosle lugar al Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Démosle lugar al Espíritu Santo. Ahora mismo hablemos con Dios. Adoremos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Y sabe qué? Adorando a Dios, estando entregado al Señor, viene el bautismo en el Espíritu Santo. Porque esos primeros 120 que fueron bautizados estaban en oración. Y estando en oración, vino el bautismo con el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablase. Así que oremos a Dios en esta hora, adoremos al Señor con todo nuestro corazón. Dios y Padre nuestro, aquí estamos, Señor. No solamente queremos que sea una doctrina que se encuentra en la palabra de Dios, sino que sea una experiencia real para cada uno de nosotros como cristianos, el bautismo en el Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en otras lenguas, en un idioma no aprendido de antemano. Señor, tómanos en tus manos y que no solamente sea una experiencia inicial, sino que sea una presencia constante en nuestra vida, Señor. Cada día, cada hora, cada minuto, la presencia del Espíritu Santo esté en nuestra vida para que nos guíe, nos ilumine, nos inspire, nos auxilie en la comprensión de tu santa palabra, nos guíe en las decisiones que tenemos que hacer. Espíritu Santo, ven a la vida de cada uno de los creyentes y que, Señor, podamos tener, sigamos teniendo esa experiencia de hablar en un idioma que no aprendimos de antemano. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. Amén, amén. Siga adorando al Señor. Siga adorando al Señor y seguramente el Señor le bautizará con el Espíritu Santo. Dios mediante, todo el mes de junio estaremos, y bueno, estos últimos días de mayo, estaremos hablando sobre el Espíritu Santo. Estaremos hablando sobre la naturaleza del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. En fin, hay mucho que hablar sobre el Espíritu Santo, las diferentes manifestaciones del Espíritu Santo. Así que conéctese todos los días a las 7 de la noche
por Facebook, Iglesia La Trinidad, y estaremos hablando sobre el Espíritu Santo. Todos los días a las 7 de la noche. Pero el domingo es a las 11:30 de la mañana nuestra transmisión, para que también se siga contactando y compartiendo con sus amigos, sus conocidos. Nuestros servicios en la Iglesia de la Trinidad, los servicios presenciales, son a las 10 de la mañana, a las 11:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Le invito para que acuda a estos servicios. Bueno, ya estamos teniendo también para los jóvenes los sábados a las 4 de la tarde, presencial. Sábados a las 4 de la tarde. Nuestro templo está ubicado en la esquina de Rafael Velarde y Francisco Sarabia en Ciudad Juárez, Chihuahua. Pero también le invito para que asista al templo Jerusalén en El Paso, Texas, que se encuentra ubicado en el 4300 de la calle Yandel. Los servicios presenciales son los domingos a las 4 de la tarde y para los jóvenes los viernes a las 7 de la noche, para que acuda y se goce grandemente en la presencia del Señor. Templo Jerusalén, 4300 de la calle Yandel. Nos vemos entonces el día de mañana a las 7 de la noche. Facebook, Iglesia La Trinidad. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Hasta entonces.